Ya los extrañaba. Bien, los niños pueden pasar en orden, por favor. Bien. Pues los extrañé tanto que el sermón de hoy durará como 1 hora y media, yo creo. Creo que sí va a ser un poquito más extenso. Como poníamos ayer en el anuncio, ¿no? Es un tema, el divorcio es un tema muy extenso. Y esto no es parte del sermón, pero sí quiero que entendamos esto, ¿no? Pero la verdad es que en estos casos, como diría Rocío, cada caso es un caso, ¿sí? Y abordar este tema en 1 hora, ¿no? En una sola enseñanza, era imposible. De hecho, en 3 enseñanzas también hay muchas interrogantes, hay muchas dudas, y la realidad es que yo no tengo todas las respuestas, ¿no? La palabra sí las tiene, yo no, y voy a intentar eh, exponer hasta donde me da, ¿sí? Y dependiendo de su gracia y dependiendo de su favor y apelando a la misericordia que tiene para todos nosotros como su iglesia. Sí. Entonces, de entrada entiendo que hay algunos matrimonios que es su segundo matrimonio, ¿sí? Por diferentes circunstancias. Hay aquí personas que se han divorciado, que están separadas. Y bueno, el fin, ¿sí? El propósito de esta serie es que podamos encontrar descanso en el Señor y en la palabra, ¿sí? Que sea Él quien nos dé luz, que sea Él quien nos ayude. Y bueno, en esta primera enseñanza no voy a poder abarcar todo lo que tiene que ver con el divorcio y el matrimonio, que vamos a hablar del matrimonio, por supuesto, pero por eso nos vamos a ir por partes, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en la serie de Mateo, ¿sí? En el Evangelio de Mateo, y damos inicio a esta miniserie de 3 enseñanzas, el cual habla acerca de Dios y el divorcio. Y este primer tema dentro de esta miniserie es el carácter de Dios y el pacto matrimonial. Sí. Esta primera enseñanza vamos a poner bases para entonces poder entender y desarrollar más algunos aspectos del divorcio y lo que la Biblia dice acerca de él. Entonces, vamos por favor ahí a Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Y dice así: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cuando llegamos a Mateo, aquí en el capítulo 5, vamos a recordar, o debemos de recordar, que estamos dentro de uno de los discursos más importantes en el Nuevo Testamento, que es precisamente el Sermón del Monte. Estamos en esa porción de la escritura, y este sermón no es simplemente, como ya lo hemos mencionado y lo han mencionado mis hermanos, no es una colección de enseñanzas morales. De hecho, es la proclamación de la ética del reino de Dios. Es decir, Jesús está mostrando cómo es que viven aquellos que pertenecen al reino de los cielos. En Mateo 5, del 1 al 12, nosotros encontramos las bienaventuranzas. Ahí Jesús describe el carácter del ciudadano del reino. ¿Sí? Habla de los pobres en espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón. Después, en el versículo 13 al 16, Jesús explica cuál es la misión de estos ciudadanos del reino.
¿Se acuerdan cuál es la misión? Ser sal de la tierra y luz del mundo. Sí. Pero a partir del verso 17 ocurre algo muy importante. Jesús comienza a explicar cómo se ve la justicia del reino en la vida diaria. Sí. En el versículo 20 dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esta frase es clave, ya que los fariseos habían reducido la obediencia del cumplimiento externo de la ley. Y Jesús revela que la justicia del reino es mucho más profunda que solamente palomear ciertos rituales, que solamente hacer ciertas cosas o cumplir con ciertos requisitos. Esto es bien importante para lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, no se trata solo de cumplir normas externas, se trata de corazones transformados. Sí. Entonces, aquí a partir del versículo 21, Jesús comienza una serie de contrastes. A estos contrastes son conocidos como las antítesis del Sermón del Monte. Sí. En 6 ocasiones Jesús utiliza la misma estructura. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Son 6 veces. Ahora, con estas declaraciones, Jesús no está anulando la ley de Dios. No, de hecho, él en otras ocasiones dice: yo no he venido a abrogar la ley. De hecho, yo he venido a cumplirla. Lo que está pasando aquí, o lo que está haciendo Jesús, es que está revelando su verdadero significado. Cómo es aplicada la ley de Dios a la vida del hombre. Sí. Ahora, en este contraste, primero habla acerca del asesinato. Después habla del adulterio, que nuestro hermano Bogdan habló la semana pasada acerca de él. Sí. Luego habla del divorcio. Después va a hablar acerca de los juramentos. Luego va a hablar acerca de la venganza. Luego va a hablar acerca del amor a los enemigos. Ahora, todos estos temas tienen algo en común, mis amados. Todos estos temas tienen algo en común. Jesús está mostrando que el pecado no empieza en las acciones, empieza en el corazón. Por ejemplo, el asesinato empieza por el odio. El adulterio empieza con la lujuria. Sí. Y el divorcio, que es el tema que estamos desarrollando, se empieza precisamente con la ruptura del pacto y la dureza del corazón. Sí. Y cuando hablo de ruptura del pacto es importante porque voy a estar mencionando mucho esta frase. Tiene que ver con deslealtad, ¿sí? Infidelidad. Entonces, ¿qué es lo que el divorcio dice acerca de Dios? Bueno, cuando llegamos aquí, ¿sí?, a Mateo 5, 31 y 32, que es nuestro texto base, debemos de entender que Jesús no está entrando a una simple discusión sobre normas matrimoniales. No. Jesús está defendiendo algo mucho más profundo, y es lo que me gustaría que todos aquí pudiéramos abrazar y entender. Que el Señor nos ayude. Pero Jesús está defendiendo la santidad del pacto de Dios establecido desde la creación. Desde el principio, porque el matrimonio nunca fue diseñado solamente para organizar la sociedad. No fue creado para eso. El matrimonio fue diseñado para reflejar el carácter de Dios. Y aquí vamos a hacernos algunas preguntas retóricas, pero es importante, aquellos que estamos casados, ¿mi matrimonio refleja el carácter de Dios? Sí, no, usted sabe. Más o menos. Ahí va. Ahí la llevamos. Usted sabe, ¿verdad? Por eso el divorcio, familia, no es simplemente una crisis familiar. El divorcio revela algo acerca del corazón humano, pero también revela algo acerca de Dios, que éste permanece fiel a su pacto.
Y esa es la pregunta que va a guiarnos durante la enseñanza el día de hoy. ¿Qué dice el divorcio acerca del carácter de Dios? ¿Sí? Porque antes de hablar del divorcio como un problema humano, debemos de entender lo que el matrimonio representa dentro de la teología bíblica. ¿Sí? Pero bueno, antes de entrar a tema, oramos, que todavía no entro en la introducción. ¿Sí? Señor, Padre, qué bueno eres. Eres tan misericordioso, Señor, que permites que podamos exaltarte con la libertad que lo hacemos, que provees lo necesario para que nosotros podamos exponer lo que hay en nuestro corazón, Señor, para contigo, agradeciendo tu obra, Señor, a nuestras vidas. Y también, Señor, somos privilegiados, dichosos, porque somos expuestos a tu palabra. Señor, ayúdanos a entender tu amor, el amor que está escrito en la Escritura, que no solamente lo podemos experimentar en nuestros sentidos, sino que está revelado a través de Jesús, que fue revelado, Señor, a través de esa cruz, de ese amor sacrificial. Y como a lo largo de toda la historia has mostrado tu amor, Señor, a pesar de que el hombre ha sido infiel a ti, te ha dado la espalda. Aun cuando tú una y otra vez has llamado, Señor, a reconciliación, Padre, el hombre por naturaleza, Señor, te da la espalda. Señor, y no es más que por tu gracia que ahora nosotros podemos estar aquí, conociéndote, escuchándote, hablándote y aún experimentándote, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. El matrimonio es una ventana por la cual a través de ella nosotros podemos ver el carácter de Dios. Podemos ver su pacto y su amor hacia su pueblo. Cuando esa imagen se rompe, familia, el mundo deja de ver con claridad el carácter que la diseñó. En este caso, el Dios, ¿verdad? Se deja ver el Dios y pues deja ver a Dios y su carácter, que fue quien lo diseñó. ¿Sí? Ahora, dentro del Sermón del Monte, Jesús dice lo siguiente: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo. Esta palabra es muy importante. Ahora, en el contexto judío del siglo I, esta frase introducía un debate muy conocido. El divorcio se discutía constantemente en las escuelas rabínicas, porque la interpretación de Deuteronomio 24:1 determinaba cuándo un hombre podía despedir a su esposa, cuándo un hombre podía decirle: vete de mi casa, ya no voy a hacerme cargo más de ti. ¿Sí? Bueno, Deuteronomio 24:1 dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, Jesús no entra al debate en estos mismos términos. De hecho, los rabinos preguntaban: ¿en qué casos es permitido divorciarse? Ahora, Jesús hace una pregunta mucho más profunda. ¿Qué dice el divorcio acerca del corazón humano y acerca del carácter de Dios? Y aquí debemos entender algo fundamental para todo el sermón. En la Biblia, el matrimonio no es simplemente una institución social. El matrimonio es una institución teológica. Sí. Teológica. Es decir, Dios decidió revelar su relación con su pueblo usando un lenguaje matrimonial, un pacto de relación íntimo. Dios se presenta como esposo. Israel es presentado como esposa. Más adelante en el Nuevo Testamento, Cristo es presentado como el esposo de la iglesia. Sí. Entonces,
Ahí en Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio nace en la teología de la creación, y esto es bien importante, porque para entender el matrimonio bíblicamente debemos de regresar precisamente al principio, que es lo que hace Jesús. El matrimonio no nace en la cultura, no nace en la legislación civil, no nace en la iglesia. El matrimonio nace en la creación. Y esto es extremadamente importante, familia, porque todo lo que nace en la creación pertenece al orden creacional de Dios. ¿Sí? En teología, esto se llama institución creacional, para aquellos que están anotando. ¿Sí? ¿Qué es una institución creacional? Bueno, una institución creacional es una estructura o realidad que Dios mismo estableció en un momento de la creación para ordenar la vida del hombre. Sí. De nuevo, no surge en la cultura, ¿sí? No surge en algún censo social, ni en el desarrollo histórico, sino surge directamente del diseño original de Dios para la humanidad. Sí. Esta institución creacional son estructuras básicas de la existencia humana que pertenecen al orden de la creación y no simplemente al orden de la redención o la cultura. Sí. Ahora, la idea del matrimonio nace principalmente de los primeros capítulos de Génesis, antes de que existiera Israel, antes de que existiera la ley mosaica, antes de que existiera la iglesia, antes de que existieran los gobiernos humanos complejos, ya existían ciertas realidades que Dios instituyó. Y precisamente esto significa que pertenecen al diseño original de la humanidad. ¿Sí? Por ejemplo, el matrimonio. De nuevo, Dios creó al hombre. ¿Sí? Al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y dijo: fructificaos y multiplicaos. En este texto de Génesis 1, 27 y 28 que acabo de leer, aquí aparecen elementos fundamentales de la estructura humana. Aquí aparece familia, aquí aparece la intimidad sexual, aquí aparece la procreación. Aquí nosotros vemos el dominio sobre la creación del hombre, y estos no son acuerdos sociales, son ordenanzas creacionales. Sí. Ahora, ¿cuáles son las características de una institución creacional? Bueno, teológicamente una institución creacional tiene al menos 4 características. 1, es anterior al pecado. Es decir, esta fue establecida antes de la caída. ¿Sí? Por eso pertenece al diseño perfecto de Dios. Un ejemplo, de nuevo, en matrimonio. Esto es clave para entender la enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús sobre el divorcio? Jesús no discute el divorcio desde Deuteronomio 24, sino desde Génesis. Y esto significa que el estándar moral en la creación lo que está haciendo Jesús es que Él pone el estándar moral desde la creación y no desde la ley mosaica. ¿Sí? Esto es importante. Ahora, segunda característica de una institución creacional: esta es universal. No fue dada solo a un pueblo. No le pertenece exclusivamente ni a Israel, ni a la iglesia, ni a una cultura. Pertenece a toda la humanidad. Por ejemplo, todos los pueblos tienen matrimonio, ¿cierto? Todos los pueblos tienen familia. Todos los pueblos tienen estructuras de autoridad. Bueno, esto ocurre porque precisamente son realidades implantadas en la estructura misma humana desde el principio. ¿Sí? Tercera característica de una institución creacional: refleja el carácter de Dios. Las instituciones creacionales no son arbitrarias, reflejan algo de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, el matrimonio refleja la fidelidad, el pacto.
La familia refleja la paternidad divina. El trabajo refleja el gobierno de Dios sobre la creación. Sí. Descanso, por ejemplo, que ahorita vamos a ver que también viene como ejemplo, pero refleja el patrón del descanso del Shabbat, por ejemplo. Pero eso, cuando estas instituciones se distorsiona la imagen de Dios en la sociedad. Ahora, no sé si nos damos cuenta, pero todas y cada una de ellas son atacadas. Sí. Es decir, uno de los objetivos precisamente del enemigo es atacar y distorsionar estas instituciones creacionales. Sí. Directamente. Sí. Entonces, cuando el ser humano intenta redefinirlas, lo que realmente está haciendo es alterar el orden de Dios desde la creación. Sí. Redefinir el matrimonio, terrible. Negar la diferencia sexual, destruir la estructura familiar, no es simplemente un cambio cultural, familia. Sí. Es una rebelión contra el diseño original de la creación. Sí. Ahora, hay ejemplos de instituciones creacionales, ¿sí? Ya los mencioné algunos. El matrimonio, la familia, el trabajo, el gobierno humano, ¿sí? El descanso. Esto está antes de la ley. El apartar un tiempo, por ejemplo, para el Señor, esto está antes de la ley, ¿sí? Y bueno, cuando Génesis dice que el hombre y la mujer serán una sola carne, el texto hebreo utiliza la expresión basar ejad. Esta expresión no describe solamente una unión física, sino describe una unidad ontológica. Ontológica significa que dos personas pasan a compartir una realidad existencial común. ¿Sí? Son uno solo. No se pueden separar. Entonces, el matrimonio entonces no es solamente convivencia. Ojo con esto. Es una unidad de vida establecida por Dios. Unidad de vida establecida por Dios. Por eso Jesús diría más adelante, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Sí. Ahora, este verbo está en voz pasiva, es decir, Dios es el agente que realiza esta unión. No es algo que hacemos nosotros. No es algo que yo haya hecho, sino es algo que Dios estableció. Nace del Señor. Cuando dos personas se casan, no solamente firman un contrato civil. Dios mismo está realizando una unión. Dios mismo es quien la hace. Por eso el matrimonio es llamado en la Biblia un pacto. En el hebreo es la palabra berit. ¿Sí? Un pacto en la escritura no es un contrato revocable. Un pacto es una relación vinculante basada en fidelidad. Y esto es importante. Fidelidad y lealtad. ¿Cuántos saben que la fidelidad y la lealtad es para siempre? No hay tal cosa como te soy fiel ahorita, pero mañana no. Nunca fuiste leal. Nunca fuiste fiel. Sí. Entonces, un pacto es una relación vinculante basada en fidelidad. Y aquí aparece la primera implicación teológica. El matrimonio fue diseñado por Dios como una representación visible de su fidelidad pactal. Por tanto, el divorcio no es solamente la ruptura de una relación humana, es una distorsión del carácter de Dios que permanece fiel a su pacto. ¿Sí? Ahora, Dios se revela a sí mismo como esposo. Esto es hermoso, familia. Una de las metáforas más profundas del Antiguo Testamento es que Dios se presenta como el esposo de su pueblo. El profeta Isaías en el capítulo 54, en el verso 5, dice, tu marido es tu hacedor. Y esto es sorprendente porque el Dios trascendente, el creador del universo, decide describir su relación con su pueblo usando una imagen íntima, la imagen del matrimonio, que no es cualquier cosa. Que no es cualquier cosa.
Y esto precisamente revela de nuevo el carácter de Dios. Dios no se relaciona con su pueblo de manera fría o distante. Dios se relaciona con su pueblo en términos de pacto, de fidelidad, de amor, de compañerismo, de intimidad. Sí. Oseas 2:19, el Señor declara: te desposaré conmigo para siempre. Para siempre. Aquí aparece una palabra clave. Aquí esta palabra es esed. Esed es uno de los términos más ricos en la Biblia. No significa simplemente amor, significa amor leal, amor de pacto, amor comprometido. De nuevo, tiene que ver con fidelidad para siempre, lealtad para siempre, para siempre. Voy a ejemplificarlo, pero si su pareja le es desleal o infiel en una ocasión, y cuando está en esa discusión, su pareja le dice: pero no sabes cuántas veces te fui fiel, ¿vale? Una vez que no hay fidelidad, es porque no eres fiel. ¿Sí lo vemos? Por eso es importante. Habla de carácter, de quién eres. O eres fiel, o eres leal, o no lo eres. Y esto trasladémoslo no solamente en el engaño con una persona, en todo. ¿Eres leal? ¿O eres hipócrita? ¿O eres desleal? ¿O eres infiel? Sí. Esed, esta palabra, es el amor que permanece incluso cuando el otro falla. Es el amor que no depende de emociones cambiantes. Es el amor que se mantiene por fidelidad al pacto, por quien soy yo. Por eso es tan importante. ¿Qué dice el matrimonio de Dios? Habla de Él. Sí. Cuando Dios describe su relación con Israel utilizando el lenguaje matrimonial, está enseñando algo muy profundo, familia. Dios es fiel incluso cuando su pueblo no lo es. Ahora, Israel repetidamente abandonó al Señor. Lo ha abandonado. Sí. La idolatría es descrita por los profetas como adulterio espiritual. Es la misma idea que captura Santiago para llamar almas adúlteras a todo aquel que ama al mundo. Adulterio, infidelidad, que no se ha mantenido en el pacto, que no ha sido leal. Jeremías 3 presenta una escena impresionante. Dios declara que Dios le da carta de divorcio a Israel, utilizando precisamente ese mismo lenguaje legal que aparece ahí en Deuteronomio 24. Jeremías profetiza aproximadamente entre los años 626 y 586 antes de Cristo. Y en los últimos años del reino de Judá, poco antes de la destrucción de Jerusalén por Babilonia, Él les dice, ¿sí? Dice la palabra que el pueblo llevaba siglos en un proceso de degradación espiritual marcado precisamente por la idolatría. Y Dios a través del profeta le decía: vuélvete, pero el pueblo persistía en su pecado. Seguía adorando dioses, seguía sacrificando para ídolos. Y había una injusticia social. Había un abandono total por el pacto de Dios. Pero en el capítulo 3 de Jeremías, el profeta mira aún más atrás. Dios no está hablando solamente del pecado reciente de Judá. Está recordando algo que ocurrió más de 100 años antes. Imagínense. Familia, ellos iban al templo y presentaban y creían estar en relación con Dios, pero eran adúlteros. Mientras festejaban con Dios, también iban y festejaban con otros pueblos, con otros dioses.
¿Cobra sentido lo que dice Santiago? Oh, almas adúlteras, ¿no han entendido que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? 100 años y más. Entonces Jeremías, repito, está recordando algo que había ocurrido más de 100 años antes, la caída del reino del norte. Israel en manos del imperio asirio en el año 722. Israel había sido infiel al pacto, había levantado altares de idolatrías en todo el territorio del norte, había adoptado cultos de las naciones paganas, y los profetas describen esa idolatría usando una imagen muy fuerte, precisamente adulterio espiritual. Sí. Por eso Jeremías 3:8, a través del profeta, el Señor dice algo, dice: yo vi que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo la había despedido y le había dado carta de divorcio. Qué tremendo. Y este es un término legal. De nuevo, Dios utiliza deliberadamente el lenguaje legal del divorcio que aparece en Deuteronomio 24. No está hablando de un matrimonio literal, sino de la relación de pacto entre él y su pueblo. En otras palabras, Dios está diciendo: Israel rompió el pacto de manera tan persistente que la relación fue tratada jurídicamente como un divorcio. Ya no más es mi pueblo. Ya no más. Fueron años de adulterio. Pero lo que es sorprendente está en el versículo 12 y 13. Dios le dice al profeta: ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice el Señor. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad. Qué tremendo. Aquí muchos teólogos llaman como una tensión teológica, porque por un lado Dios es un Dios justo que disciplina el pecado. El pecado tiene consecuencias reales. Israel experimentó juicio, exilio, destrucción. Pero por otro lado, Dios revela algo de su carácter que atraviesa toda la Escritura: su misericordia y su amor para con su pueblo. Un pueblo adúltero. Sí. Ahora, la palabra que está detrás de todo esto, de nuevo, es la palabra esed, el amor leal de pacto. Aunque Israel fue infiel, Dios lo sigue llamando: arrepiéntete. Y aquí hace eco, ¿no?, las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, ¿qué dice el apóstol Pablo? Él permanece fiel. Sí, él no puede negarse a sí mismo. Y esto es lo extraordinario del pasaje, ¿no? En términos humanos, cuando un matrimonio termina en divorcio, normalmente la relación termina definitivamente. Pero en este caso, el esposo sigue llamando a la esposa infiel para que regrese. Sí. El llamado es: vuélvete. Esto es bien importante. Y aquí es donde va cobrando sentido cuando Jesús dice: eso fue a causa de la dureza de su corazón, pero no es el carácter de Dios. Aunque haya adulterio.
El verbo que se utiliza aquí para vuélvete, retornar, es el verbo shuv, que significa regresar, volverse atrás. Es el mismo verbo que se usa para arrepentirse, un arrepentimiento genuino. Es el mismo verbo que se usa para describir ese arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Entonces lo que Jeremías 3 está mostrando acerca de Dios es que Dios no es un esposo indiferente que abandona fácilmente. Sí. Dios es un esposo, déjenme decirlo así, utilizar el mismo lenguaje que Dios mismo está usando. Es un lenguaje antropomorfo, pero Dios es un esposo herido por la infidelidad de su pueblo, pero todavía está dispuesto a restaurarlo, a restaurar el pacto si hay un verdadero arrepentimiento. Y esto es bien importante. Si hay un verdadero arrepentimiento, y esto conecta directamente con la idea precisamente del sermón, de lo que Jesús está enseñando. El matrimonio fue diseñado para reflejar el carácter de Dios, y el carácter de Dios está marcado por la fidelidad, por la misericordia y la disposición para restaurar, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. La mesa está servida. La mesa está servida. Por eso cuando Jesús habla del divorcio en Mateo 5, no está defendiendo simplemente una institución social. Jesús está defendiendo la imagen del Dios fiel que el matrimonio debía de representar desde el principio, porque lo estableció desde la creación. Sí. Y Jeremías 3 nos deja ver algo más. El problema del divorcio no comienza en los tribunales civiles. Comienza en el corazón cuando el pacto deja de ser tratado con fidelidad. El divorcio en este contexto es una metáfora de juicio. Israel quebrantó el pacto. Israel fue infiel. Israel corrió detrás de otros dioses, pero incluso aquí vemos algo extraordinario. El propósito final de Dios no es abandonar a su pueblo, de nuevo, es restaurarlo. Pero el divorcio es un juicio. Es un juicio. Sí. El versículo 12 de Jeremías 3 dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Esto revela el amor con que Dios nos ama, y es el amor que demanda que haya en nosotros. Dios disciplina, pero su intención final es redención. Dios juzga el pecado, pero su propósito es restaurar el pacto. Sí. Ahora Jesús explica algo clave ahí en Mateo 19, lo que mencionaba hace un momento. Moisés permitió la carta de divorcio por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. La palabra griega aquí es esclerocardia. Significa literalmente un corazón endurecido. Sí. A causa del pecado. Un corazón incapaz de amar fielmente. Un corazón incapaz de ser leal. Un corazón endurecido a tal punto que no está dispuesto a perder, que no está dispuesto a ser humillado, que no está dispuesto a ceder por amor a la otra persona. Por eso se dan los divorcios. Sí. El divorcio no aparece en la Biblia como parte del diseño original de Dios.
aparece como una concesión pastoral frente a la realidad del pacto humano. Y ahorita voy a explicar esto. Cuando decimos que el divorcio aparece como una concesión pastoral, estamos intentando describir cómo es que la Biblia trata dentro de la historia de la redención ciertas cuestiones, ¿sí? Ciertas situaciones. Primero hay que entender algo: el divorcio no forma parte del diseño de Dios, como ya lo habíamos mencionado. Cuando Dios crea al hombre y la mujer en Génesis, establece el matrimonio como una unión permanente, ¿sí? Para siempre. Génesis 2:24 describe esa realidad ontológica y pactal. El hombre y la mujer pasan a ser una sola carne, ¿sí? Si la separas, se desgarra. Una sola carne. Y esa es la idea, ¿sí? Desde el principio. El ideal creacional, el modelo del Edén antes de la caída. Sin embargo, después de la entrada del pecado allá en Génesis 3, bueno, todas las relaciones humanas comenzaron a deteriorarse. Sí. El pecado introduce el egoísmo, la dureza del corazón, la infidelidad. Sí. Hay violencia en las relaciones humanas. Y bueno, en ese contexto precisamente aparece esta legislación de Deuteronomio 24, donde se menciona la carta de divorcio. Pero es importante notar que este pasaje no ordena divorciarse ni presenta el divorcio como algo bueno. El texto describe una situación social existente y establece una regulación precisamente para limitar consecuencias, porque era algo que estaba pasando. ¿Sí? En otras palabras, Moisés no está instituyendo el divorcio, está regulando una práctica que ya estaba ocurriendo en una sociedad caída. Era una realidad. Sí. Por eso, de repente, algunos que salen con que Dios me dijo que me divorciara para que me casara, es una tontería. Sí. No. Es que no era la mujer, ¿verdad? Que Dios iba a darme pero ahora Dios ya me mostró cuál es la mujer, ¿verdad? Es una tontería. Y se da, y se predica, y lo siguen, ¿no? Entonces, Jesús mismo explica esto y en Mateo 19:8, cuando dice: Moisés, por la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, dice, ¿qué? No fue así. No fue así. La expresión dureza del corazón describe esa incapacidad, como mencionaba hace un momento, moral del ser humano caído para vivir conforme al ideal de Dios. El pecado endurece el corazón, destruye la fidelidad y rompe los pactos, familia. Por eso tengamos mucho cuidado cuando en nuestra relación, en nuestro matrimonio, ya aparece esa palabra de divorcio o separación. Eso está hablando acerca de la condición de nuestro corazón. Frente a esa realidad de un pecado que endurece el corazón, que destruye la fidelidad, que rompe pactos, que no puede, que no tiene la capacidad de ser leal, frente a esa realidad, bueno, la ley mosaica introduce ciertas disposiciones que los teólogos lo llaman como concesiones legales, ¿sí? Normas que no representan el ideal perfecto de Dios, pero que busca reducir el daño dentro de una humanidad caída, como mencionaba ahorita. Y por ejemplo está la carta de divorcio, que la función principal era proteger a la mujer de una sociedad donde no se le consideraba. Era totalmente vulnerable. Si un hombre expulsaba a su esposa sin ese documento, ella quedaba socialmente vulnerable y podía ser acusada de adulterio. Ella no podía rehacer su vida, era imposible. Bueno, este documento legal evitaba esa injusticia, porque muchas veces ni siquiera había una justificación para hacerlo. Sí. Entonces Dios, al tratar precisamente con la humanidad pecadora, bueno, permitió ciertas regulaciones temporales para limitar el daño causado por el pecado. Sí. Es como las cárceles. Eso está en el plan original de Dios.
¿No? ¿Dios lo aprueba? Sí. No pueden andar afuera los malhechores, ¿no? Tiene que haber justicia. Me explico, pero no era el plan original de Dios. Es a causa del pecado. Las guerras. ¿Qué onda con las guerras? ¿Estaba en el plan original de Dios? No, no. Sin embargo, el Señor se da a conocer como el Dios de los ejércitos. Sí. Pero eso fue a causa del pecado, la ambición del hombre, la injusticia. Sí. Entonces, Jesús en el Sermón del Monte precisamente es muy tajante. Él no se queda con la concesión de Moisés. La conoce, pero no se queda ahí. Y eso es importante para nosotros. Recordemos que estamos precisamente en una sección en donde el Señor describe cómo es que nosotros debemos de regirnos. Cuando hablo de nosotros, hablo de aquellos de que los que pertenecemos al reino de los cielos. Sí. Jesús regresa al principio de la creación. Jesús vuelve a Edén. Sí. El reino de Dios no está llamado a vivir bajo las consecuencias que surgieron por la dureza del corazón, sino bajo el diseño original de Dios. Esto es importante. Sí. El reino de Dios no está llamado a vivir bajo las concesiones que surgieron por la dureza del corazón, sino bajo el diseño original de Dios. Sí. Entonces, Mateo 5, 31, 32 no es simplemente una discusión legal sobre el divorcio, es un llamado a recuperar la fidelidad del pacto que refleja el carácter de Dios. Sí. Malaquías capítulo 2, versículo 15, 16. ¿Hasta aquí vamos bien? Dale un codazo al que está a un lado para que se despierte. Quiero tocar este texto porque es importante. Malaquías, ¿cuántos han escuchado? Dios aborrece el divorcio. ¿Han escuchado eso? Bueno, se cita precisamente Malaquías 2:16. Vamos a leer del versículo 15. Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Esta palabra repudio es sinónimo de divorcio. Y el que cubre de iniquidad su vestido, esto es violencia, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Sí. Esta palabra es lo antagónico al corazón de Dios. Sí. Ahora, cuando citamos aquí Malaquías 2:16, el yo aborrezco el divorcio, es necesario explicar un poquito aquí, porque este versículo muchas veces yo escuchaba una enseñanza la semana pasada y la interpretación que le daba incluso era que Dios aborrecía no solamente el divorcio, sino a los divorciados, ¿no? Y no es así. Dios no está diciendo, no dice esto. Dios no dice que aborrece a los divorciados, ¿sí? No. Dios aborrece el divorcio y bueno, entendemos por todo el contexto que venimos hablando, ¿verdad? Entonces, ahora, para entender un poquito el contexto histórico y espiritual del libro de Malaquías, bueno, Malaquías profetiza después del exilio babilónico, aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. El templo ya había sido reconstruido, el sistema religioso estaba funcionando nuevamente, pero el pueblo estaba viviendo una profunda decadencia espiritual. Terrible, terrible. La religión seguía activa externamente, pero el corazón del pueblo se había enfriado. Y volvemos de nuevo al principio, ¿recuerdan? Lo externo, ¿sí?
El libro de Malaquías está estructurado como una serie de controversias entre Dios y su pueblo. Dios acusa al pueblo de varias infidelidades: corrupción sacerdotal, ofrendas defectuosas, injusticia social, pero también infidelidad matrimonial. Es decir, los hombres dejaban a sus esposas porque se les daba la gana y tomaban esposas porque se les daba la gana. Sí. El capítulo 2, específicamente en el versículo del 3 al 16, Dios confronta a los hombres de Judá por una práctica que se había vuelto común. Estos hombres estaban abandonando a sus esposas, las mujeres precisamente con quien habían hecho pacto en su juventud, para casarse con mujeres más jóvenes y extranjeras. Y precisamente estas mujeres pues venían de pueblos paganos y consigo no solamente traían sus vestidos, su juventud, sino también traían consigo prácticas religiosas idólatras. Y ellos decían: no importa, vénganse, mija. Yo tengo mi religión el sábado y voy al templo y presento mi ofrenda. Y después contigo, si quieres, te acompaño o te dejo ir a tu religión. Sí. Entonces, el asunto aquí no es solamente una cuestión moral o familiar, era una ofensa teológica y pactal. Es decir, el pacto que habían hecho con Dios. Algo que Dios había dicho de manera muy puntual: no vas a hacer esto. Sí. Entonces, el matrimonio en Israel no era solo una unión personal, sino era una institución vinculada al pacto de Dios con su pueblo. Y cuando estos hombres repudiaban a sus esposas para casarse con mujeres extranjeras, bueno, estaban rompiendo dos cosas al mismo tiempo. Primero, estaban rompiendo su pacto matrimonial, y segundo, estaban debilitando la fidelidad espiritual de Israel, precisamente al introducir nuevamente la idolatría al pueblo, algo que se supone que ya habían desechado. Y por eso habían levantado el templo. Por eso, de nuevo, Dios utiliza ese lenguaje. Dios dice que las esposas, ¿sí?, es la mujer de tu pacto. El matrimonio descrito explícitamente como un pacto delante de Dios. Sí. Ahora, en el pensamiento bíblico, romper un pacto, familia, no es simplemente una decisión personal, es un acto de traición. Es traicionar a Dios. Es traicionar a Dios. Y eso no es cualquier cosa. Sí. Por eso el versículo 16 declara lo siguiente: porque yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Sí. Yo aborrezco lo que están haciendo, cómo, cómo, cómo se están conduciendo. Yo aborrezco esa práctica. El énfasis del pasaje está en que Dios aborrece la traición. El versículo continúa con una expresión hebrea muy fuerte. En muchas traducciones se lee como: y el que cubre de violencia su vestidura. Sí. La palabra hebrea aquí que aparece es la palabra jamás, que no tiene nada que ver con aquellos. Que significa violencia, injusticia, opresión o acto destructivo. Fíjese. Entonces la imagen que utiliza el texto es muy gráfica. Cubrirse con violencia significa que la persona se reviste de injusticia como si se pusiera una prenda, ¿no? En otras palabras, el profeta está diciendo que el hombre que abandona a la esposa de su juventud para perseguir sus propios deseos se está cubriendo a sí mismo con un acto de violencia moral. Sí. En la mentalidad moderna muchas veces se piensa hoy en día, ¿verdad?, que el divorcio es simplemente un cambio de situación relacional, ¿no? Pues ahí le calamos. Y si no, pues nos divorciamos, ¿no? Y nos volvemos a casar. Yo he escuchado a personas que han aconsejado: estás joven, divórciate de una vez. Sí. Es algo terrible.
Es algo, pero no lo vemos porque estamos muy alejados de esto. Muy alejados de lo que significa para el Señor el matrimonio. Porque estoy convencido, y lo digo por mí primeramente, si entendiéramos una totalidad, el peso de todo esto, nuestros matrimonios fueran distintos. Nuestros matrimonios reflejarán otra cosa. Entonces, para el profeta, este tipo de divorcio era una injusticia que producía un daño, al igual que ahora, ¿no? Y no me quiero detener en las implicaciones que da, ya lo vamos a ver más adelante. Pero una forma de violencia contra la mujer, una forma de violencia contra la familia, contra el pacto establecido delante de Dios. Sí. El divorcio en este contexto no era simplemente una separación administrativa, era una traición a la fidelidad del pacto. Por eso Dios habla con tanta intensidad y Dios está defendiendo algo mucho más grande que una institución social. Está defendiendo el principio de fidelidad de Dios. Sí. Y sé que estoy siendo muy redundante, pero es importante. Fidelidad, lealtad. Sí. Por eso Dios dice que aborrece el divorcio en este contexto, no porque Dios desprecia a las personas que han pasado por un dolor de ruptura, sino porque Dios rechaza la traición, Dios rechaza la infidelidad, la injusticia, que destruye aquello que Él estableció como bueno, como permanente. Y esto nos lleva nuevamente a la idea central del sermón. Sí. No es algo legal o social, es una cuestión teológica. Por eso Jesús siglos después hablará del divorcio con tanta seriedad. No, porque cuando el pacto matrimonial se trivializa, también se trivializa el carácter de Dios, que se debía reflejar en ese pacto. De nuevo, mi matrimonio refleja el carácter de Dios. Sí. Ya voy a entrar. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Entonces, cuando llegamos al Sermón del Monte, entendemos mejor el propósito de Jesús. Sí. Jesús no está creando una nueva ley, está restaurando el sentido precisamente de la ley. Sí. Y está llevando mucho más allá. En el siglo I, muchos hombres utilizaban el divorcio de forma trivial. Había dos escuelas principales. La escuela rabínica de Hillel permitía divorciarse por razones absurdas en los tiempos de Jesús, incluso por razones domésticas y significantes. Te quedó muy salado el huevito, bye. ¿Sí? No sirves para cocinar, no te preparaste. Adiós. La que sigue. Sí. No, que voy a ir a comprar tortillas de harina. Ah, no sabes hacer tortillas de harina. No, que estoy muy cansada, no te puedo hacer lonche. Ah, no te vas a levantar a hacer lonche. La que sigue. Next. Qué tremendo, ¿no? Por razones domésticas insignificantes. Y Jesús confronta esa mentalidad. De nuevo, el divorcio trivial convierte el matrimonio en un contrato descartable. Sí. Y el matrimonio nunca fue diseñado para ser un contrato. Fue diseñado para ser un pacto para siempre. Sí. Un pacto que refleja el carácter de Dios. Por eso Jesús eleva el estándar. No para imponer una carga imposible. No, sino para restaurar el propósito original de Dios y que vuelva a ser algo deseable. Deseable para nuestros hijos, deseable para nuestros jóvenes, deseable para nuestras generaciones venideras. Que digan, yo quiero tener un matrimonio así de hermoso como el de mis papás. Sí, con altibajas, sí, imperfecto, pero leal, fuerte. Había misericordia, había amor, había perdón, había fallas, pero nunca faltaba la restauración.
Eso refleja el carácter de Cristo, refleja el carácter de Dios. Sí. Ahora la revelación culmina en el Nuevo Testamento, ¿no? Efesios 5 declara que el matrimonio es un misterio que apunta a Cristo y su iglesia. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Funciones tan marcadas. Y el Evangelio revela la naturaleza de ese amor. La iglesia ha sido infiel. No somos mejores que Israel. No, la iglesia ha pecado. Pero Cristo no abandona a su esposa. Él se dio por ella. Y esto significa que cada matrimonio cristiano tiene una misión, no solamente vivir juntos. No se trata de ser excelentes roomies, sino mostrar al mundo cómo ama a Dios. Cada matrimonio cristiano está llamado a reflejar el carácter de Dios. La fidelidad matrimonial es una forma de testimonio. Cuando un matrimonio persevera en amor, en paciencia y perdón, está mostrando algo precisamente del Evangelio. Sí. Así que debemos de examinar nuestro corazón. Ya estoy terminando con esto. El divorcio es un síntoma de algo más profundo, la dureza del corazón. La dureza del corazón, la falta de arrepentimiento, la incapacidad de amar sacrificialmente. El Evangelio no solo perdona, el Evangelio transforma el corazón. El matrimonio no es simplemente convivencia, es un pacto, y ese pacto fue diseñado para mostrar de nuevo cómo ama Dios. Un Dios que permanece, un Dios que es fiel, un Dios que ama con esed. Leal, siempre es leal. No es como que un día Dios va a andar de malas y va a hablar mal de nosotros. No, Él es leal, Él es fiel. Por eso Jesús habla del divorcio con tanta seriedad, porque el pacto matrimonial no se puede trivializar, porque si no, trivializamos el carácter de Dios y dejamos de ver cómo es su amor para con nosotros. Sí. Damos gracias a Dios. Hay muchas otras cosas, esto solamente era importante poner bases. De nuevo, cada caso es un caso e intentaremos abordar, ¿no?, la siguiente semana algunos otros aspectos y cerrar sobre todo con un desafío para todos los matrimonios. Sí. Así que pues oramos y damos gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Señor, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu nos muestre tu amor. Esa profundidad de tu amor, esa, como dice la Escritura, la anchura, la profundidad de tu amor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y por supuesto corresponderlo. Muchas veces vemos por encima del hombro todas esas historias de infidelidad del pueblo, cómo se desviaron a los ídolos y cómo corrieron tras de ellos. Pero ¿cuántas veces, Señor, nosotros no hacemos lo mismo? Y quitamos nuestra mirada de ti. Y sí, venimos a la iglesia, y sí, servimos, y sí, levantamos nuestras manos, y sí, aplaudimos, y sí, participamos, pero nuestro corazón no está aquí.
está distraído, está absorbido, está distante. No te buscamos. Escondemos nuestro rostro de ti y pretendemos hacerlo. Señor, perdónanos y por favor ayúdanos a poder entender tu amor y corresponderlo. Amarte como tú nos amas. Y que nuestros matrimonios, Señor, puedan abrazar ese desafío de mostrar tu amor, ese amor que hemos recibido. Que podamos mostrar, Señor, ese amor sacrificial que hemos recibido por gracia. Que seamos matrimonio, Señor, que puedan precisamente ser luz y sal. Que donde quiera que andemos como matrimonios, podamos ser de bendición. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Perdona a tu pueblo. Perdónanos. Tú nos invitas a volver a ti, Señor, y regresar con un corazón arrepentido, verdaderamente arrepentido. Gracias por este llamado tan hermoso, Señor. Gracias por tu palabra. Solo te pedimos tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.